Hoy día nos toca avanzar la era napoleónica. ¿Qué incluye o qué implica la era napoleónica? Se refiere a toda la etapa posterior a la Revolución Francesa, en la cual Napoleón Bonaparte va a acceder al poder y va a ser considerado como un peligro para el desarrollo político de Europa, porque hay monarquías que ya se han consolidado y van a sufrir el asedio de este militar, ya no como un jefe militar nada más, sino como gobernante y emperador de toda una nación. Muchos consideran que la etapa napoleónica es todavía parte de la Revolución Francesa, lo consideran como un proceso íntegro, desde la toma de la Bastilla hasta la etapa de la restauración europea, lo toman como un solo proceso. Pero los historiadores externos a Francia, que básicamente ganaron esta guerra napoleónica, consideran que Napoleón es otra etapa separada de la Revolución Francesa. No tiene nada que ver con la Revolución Francesa. Por eso hemos dicho que la Revolución Francesa concluye en el año 1799 con este acontecimiento, ¿no? Con el golpe de Estado que hace Napoleón al directorio. Una vez que Napoleón da golpe de Estado al directorio, debido a los actos de corrupción, a que Napoleón ya era un personaje reconocido, él instaura el consulado, un gobierno formado por 3 cónsules, donde obviamente Napoleón, el personaje del centro, va a tener el poder principal. Por más que los otros 2 cónsules lo asesoren, lo orienten, le digan qué medidas puede tomar, la última palabra la tiene Napoleón Bonaparte, que es el cónsul principal. Con el paso del tiempo, se va a convertir en cónsul único. ¿Y cómo lo va a conseguir? Lo que pasa es que Napoleón es un tipo de caudillo. Recuerda que un caudillo es una persona que es importante, una persona que ha ganado el prestigio social. Y la gente va a aceptar esta característica en Napoleón. La gente va a recibirlo bien. Cuando lo ve pasar por las calles, pues va a reconocerlo como su líder, como su dirigente. Y Napoleón, a través de un plebiscito, de una consulta popular, establece el consulado único, donde él va a ser el único cónsul, y a su vez vitalicio. Eso quiere decir que Napoleón va a ser el único gobernante durante toda su vida. Hasta aquí, muchachos, hasta aquí, hasta aquí. No podemos avanzar si es que nos olvidamos. El 18 de Brumario se conoce como el golpe de Estado de Napoleón. ¿A qué institución francesa, muchachos? ¿Cómo a qué institución, profe? A una república francesa, a la Asamblea Nacional, a la Asamblea Legislativa, al directorio, a los estados generales, República, al República, profe. directorio. El Ah, directorio directorio. girondino, conformado por 5 directores, acusados de actos de corrupción, sufre un golpe de Estado por Napoleón. ¿Y qué forma de gobierno instaura Napoleón? ¿El consulado? El consulado, donde se eligen a 3 cónsules, y de estos 3, Napoleón va a ser el cónsul principal. Acuérdate, es todo un proceso, ¿ya? Todo un proceso. Seguimos. Napoleón va a trabajar astutamente la política interna de Francia, tanto en el aspecto económico, administrativo, en el aspecto de las relaciones internacionales, y es que lo que está ocurriendo en Francia preocupa a otras monarquías. Es por eso que, por ejemplo, limita los poderes a la religión. ¿Para qué? Para que Napoleón pueda concentrar mayores beneficios económicos. Hay un tributo, hay un impuesto que la gente siempre le paga a la Iglesia Católica. ¿Te acuerdas cómo se llama? ¿Te acuerdas cómo se Perdón, llama? profesor, no la escuché bien. ¿Te acuerdas cómo se llama el tributo que la gente le paga a la Iglesia Católica? Es la 10ª parte de lo que gana. Diezmo, el diezmo. 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 Eso. Y en esta situación, Francia pues requiere dinero. Y lo que hace es arrebatarle el diezmo a la Iglesia Católica. ¿Mm? Uno de los ejemplos, ¿no?
Se crea, por ejemplo, en esta época, el Banco de Francia, que funciona hasta el día de hoy. ¿Mm? Funciona hasta el día de hoy. Luego de eso, poco a poco intenta restablecer la paz con la Iglesia Católica, porque se da cuenta que la Iglesia, por más que tenga mucho dinero, mucho poder, también es muy influyente, influye en las personas. No en la clase alta, obviamente, porque la clase alta es una clase con conocimiento, una clase ilustrada, letrada, que no depende de los designios de la Iglesia Católica, pero sí del pueblo. Y la masa popular, que es la mayor cantidad de gente, se ve influenciada por la Iglesia Católica. Es por eso que Napoleón firma el concordato con el Papa Pío, y entre ellos hacen un tipo de acuerdo de mutuo apoyo, de ayuda mutua, ¿no? Una alianza estratégica que hace Napoleón con la Iglesia Católica. El Papa Pío dice, profe. Así es. El ¿Lo concordato. podría escribir, profesor? Sí, voy a ver si se puede. No sé por qué no puedo acceder al chat. ¿Ves? No puedo, no me sale el chat. Dios mío, ¿dónde está el chat? No sale el chat. Ya. Acá está, ya salió. El concordato del año 1801 con el Papa Pío VII. Ahorita todo con esto. Es una alianza estratégica de Napoleón con la Iglesia Católica. Esas son algunas de sus obras. Profesor, ¿qué estamos viendo en imagen? Vamos a corregir esto. Una batalla. Sí, espera, vamos a corregir esto. Un ratito. Ya, ahora sí. Salió mal la animación. Profesor, ¿qué estamos viendo acá? Bueno, es la famosa batalla de Marengo. ¿Quiénes se enfrentan en la batalla de Marengo? El ejército francés contra el ejército austriaco, pero que se encontraba en Italia, porque la zona de Italia tenía dominio de Austria. Austria se encontraba dominando toda la zona de los reinos italianos. Italia no era un país consolidado, no era una monarquía. Estaba dividida en varias monarquías. Cerdeña-Piamonte, Venecia, la Toscana, las dos Sicilias, incluso el Vaticano se encontraba ahí, ¿no? Los estados pontificios. Era un conjunto de reinos y Austria tenía predominio en esa zona. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para evitar el avance de Austria? Dice Napoleón. Bueno, ataquemos una de sus colonias, que es Italia, y lo consigue. Consigue victorias importantes en la batalla de Marengo, hace retroceder a los austríacos. Ahora, ¿por qué Austria se inmiscuye en esta guerra? ¿Recuerdas qué ascendencia tenía la esposa del rey Luis XVI? Austriaca también era. Austriaca. Pertenecía a la familia de los Habsburgos, ¿o no? Entonces, el rey ya había solicitado ayuda a las monarquías de alrededor, y la principal de ellas, la principal aliada, pregunta de la tarea, la principal aliada de la monarquía es Austria, de la monarquía francesa. Y Austria pues moviliza también a otras monarquías, ¿no? Entonces consigue Napoleón victorias en la batalla de Marengo, vence a Austria, y también lo vence en la batalla de Hohenlinden, donde Austria tiene participación junto con el ejército bávaro, con los alemanes, y Napoleón también lo derrota. Esto en el contexto de la segunda coalición. ¿Qué es una coalición? Habíamos dicho, una agrupación de monarquías para frenar el avance de Napoleón Bonaparte. Profesor, ¿qué monarquías participan en esta coalición? Portugal, Gran Bretaña, Rusia, Austria, el Imperio Otomano y el Reino de Nápoles. Acá puedes ver, por ejemplo, dónde se desarrolló la batalla de Marengo contra el ejército austriaco en el norte de Italia, y la batalla de Hohenlinden contra el ejército combinado de Alemania y Austria. En esta zona, Alemania aún no se llama así, se llama Sacro Imperio Romano Germánico, pero con el paso del tiempo se va a desintegrar. Ante estas victorias,
Napoleón, ayudado y aclamado por la gente, decide proclamarse emperador. Él mismo, en la Catedral de Notre Dame, convoca a toda la gente, convoca a la población de clase alta, obviamente, lo convoca al Papa, porque el Papa es quien corona a los emperadores, pero el Papa se rehúsa a proclamarlo como emperador. Así que él mismo se ciñe la corona de emperador, con lo cual empieza una nueva etapa, pues. Se acaba el consulado, ya no es más cónsul, y comienza una época imperial. Eso implica expandirse militarmente, ampliar dominios territoriales. Batallas importantes y combates que se han desarrollado en esta época. Por ejemplo, el combate de Trafalgar, que enfrenta a Francia por un lado, e Inglaterra o Gran Bretaña por otro lado, y es una victoria contundente para Gran Bretaña. Es una de las más grandes derrotas del ejército de Napoleón. A partir de ese momento, Napoleón tendrá mucha rivalidad con Inglaterra, generará un gran revanchismo esta derrota y se centrará en impedir que los demás países apoyen a Inglaterra para tratar de desabastecerla. Y una vez que Inglaterra esté desabastecida, poder atacarla. Porque ha perdido. El combate de Trafalgar significó una derrota para Napoleón. La batalla de Ulm con el ejército austriaco, victoria para Napoleón. La batalla de Austerlitz, llamada la batalla modelo, una batalla en la cual Napoleón pone a prueba toda su capacidad militar, toda su capacidad estratégica, porque teniendo un ejército sumamente pequeño, sumamente inferior, pudo derrotar al ejército austriaco sumamente preparado. ¿Y cómo es que hizo eso? Napoleón aplicó bastante la guerra psicológica. Él hacía creer a su enemigo que tenía todas las ventajas, que el ejército austriaco tenía muchas ventajas sobre el ejército francés, porque lo veían débil, temeroso. Napoleón daba la orden de que empiecen a retirarse poco a poco, pero eso era estrategia, no era que se retiraban porque iban a perder, era que se retiraban para que el ejército austriaco empiece a replegarse. Unos se iban hacia adelante, otros se iban hacia atrás y se iban quedando. De tal manera que ya divide el ejército austriaco y a cada uno los agarra por separado. Los ataca de sorpresa y el ejército francés logra esta victoria importante, conocida por eso como la batalla modelo, ¿ya? La batalla de Austerlitz. Esto en el contexto de la tercera coalición. Estos países, Gran Bretaña, Suecia, Rusia, Austria y Nápoles, han vuelto a unir fuerzas para frenar el avance de Napoleón. Acá, por ejemplo, podemos ver la batalla de Ulm. Por acá se desarrolló el combate de Trafalgar. Perdón, acá. Para tratar de desabastecer aún más a Gran Bretaña, lo que hace Napoleón es decretar el bloqueo continental. Esto es importante. Acá lo voy a poner. Esto es sumamente importante. Y dice, ningún país que se encuentre bajo mis dominios, bajo mi influencia, llámese España, el Reino de Nápoles, ya para esta época se ha creado la Confederación del Rin, que antes era Alemania, el Sacro Imperio Romano Germánico, y toda esta zona tiene influencia de Francia, incluido España. Ahora vamos a ver por qué. Y les prohíbe comercializar con Gran Bretaña. Aquel país, monarquía que comercialice con Gran Bretaña, pues va a enfrentarse en guerra al ejército francés liderado directamente por Napoleón. Bueno, ¿y qué país es el que se opone a este decreto comercial, a este bloqueo continental contra Gran Bretaña? Portugal. Portugal es el país que se opone. Es por eso que se desarrollan, por ejemplo, la batalla de Jena contra el ejército prusiano y Napoleón sale victorioso. Esto en el contexto de la cuarta coalición, ¿ya? Donde están pues los reinos de Sajonia, de Prusia y de Rusia. La batalla de Friedland, que ya forma parte de un proceso posterior,
es importante porque es otra victoria más de Napoleón contra Austria. Entonces, Austria está siendo sumamente destrozada por Napoleón, está siendo sometida, está siendo derrotada constantemente, y eso lo va a llevar a tomar una decisión radical a Austria. Ahora vamos a ver qué decisión toma Austria. Como Portugal se niega a obedecer el bloqueo continental contra Inglaterra, lo que hace Napoleón es invadir Portugal. Lamentablemente, para España, este país, España, se encuentra pues entre Francia y Portugal. Por lo tanto, Napoleón tiene que invadir primero España para recién pasar por Portugal. Pero España la invade de manera pacífica, de manera pacífica. Conversa con las autoridades y le dice, requiero pasar por sus dominios para castigar a Portugal. Y como España no quería problemas y además pensó que ayudando a Napoleón iba a salir beneficiada, firman de manera secreta el Tratado de Fontainebleau. Acá lo voy a poner. Parece que es pregunta de la tarea. Se firma el Tratado de Fontainebleau, en el cual España autoriza el paso de las tropas militares francesas por su país para llegar hasta Portugal. Es más, España iba a ayudar a Francia a invadir Portugal. Lamentablemente para España, cuando Napoleón cruza con todo su ejército por este país, inmediatamente el rey de Portugal huye a sus colonias en Brasil y se apoderan de Portugal. Pero cuando ya se había supuestamente castigado a Portugal, Francia no sale de España. Francia se queda en España. ¿Mm? Y las personas pues se quedan ya incómodas, molestas, porque no están cumpliendo con el trato acordado. Por lo tanto, reclaman la salida de Napoleón, y este Napoleón astutamente negocia con el rey de España. España también estaba viviendo sus problemas internos. El rey, que es Carlos IV, había sido derrocado por su hijo Fernando VII. Fernando VII lo había sacado del poder a la fuerza. Y Napoleón, astuto, conversa con ambos por separado. Y le dice, mira, Fernando VII, renuncia a tu corona y dásela al rey Carlos IV, que es su papá, y yo voy a hacer que Carlos IV te entregue la corona de manera voluntaria y tu reinado va a ser legítimo. Y Fernando VII le dijo, excelente, te apoyo, le dijo. Y Napoleón conversó por separado con Carlos IV y le dijo, mira, Carlos IV, Fernando VII va a renunciar a la corona. Entonces, una vez que te entregue la corona, yo te voy a proclamar a ti rey legítimo y mi ayudante, ¿no? Apoyo de Napoleón para gobernar juntos. Excelente, dice Carlos IV. A la hora de la hora, en la ciudad de Bayona, en la cual fueron convocados, Fernando VII renuncia a la corona y se le entrega a Carlos IV, tal como estaba planeado por Napoleón. Y Carlos IV es obligado a renunciar, abdica en favor de Napoleón y dice, bueno, Napoleón, no me queda de otra, te entrego mi corona. Y Napoleón renuncia a la corona y se la entrega a su hermano, Pepe Botella. José Bonaparte, ¿ya? Pepe Botella. Hasta ahí el tema de España, ¿no? Que solamente pagó pato porque Francia tuvo que pasar por ese país para castigar a Portugal. Y fue una alianza estratégica también, ¿no? ¿Ya? José Bonaparte. En España no lo reconocen, ¿no? En España no lo reconocen como una de las dinastías gobernantes. En base a esto, con el paso del tiempo se desarrolla la batalla de Bailén y España logra expulsar a Pepe Botella, a José Bonaparte. Acá estamos viendo el matrimonio de Napoleón Bonaparte, y es que Napoleón estaba casado primero con Josefina, pero Josefina no podía tener hijos, entonces Napoleón necesitaba urgentemente un heredero. En cualquier momento podía pasar algo y quería perdurar su linaje, su dinastía en el poder, pero Josefina no podía tener hijos. Entonces busca una alianza estratégica y que también le convenga al otro país, obviamente, y ese país es nada más y nada menos que Austria, una de las potencias más fuertes de Europa,
y que ha sido derrotado en todas las batallas por Napoleón, y le entregan pues a María Luisa de Habsburgo. ¿Y qué más quería Napoleón? Con eso su linaje, su gobierno iba a estar revalidado y favorecido por una dinastía de poder, de trascendencia, ¿no? Josefina, de la familia austriaca. Esto en el contexto de la quinta coalición, que enfrenta ya el bloqueo continental de Gran Bretaña y a países como Rusia, Austria, pero ojo con Rusia, que Rusia ahora ha logrado pactar una alianza con Napoleón debido a las derrotas Profesor, esto fue porque Napoleón se hizo amigo del rey, del emperador. de Rusia, del zar de Rusia. Sí, ¿no? Sí, del zar de Y Rusia. luego el hijo mata a su padre y se pone en contra de Napoleón. Claro, en Rusia hay un derrocamiento. En ese derrocamiento cambia la estrategia de Rusia, pero Rusia no ataca a Francia, sino que Francia es el que ataca a Rusia. Y vamos a ver cómo responde a Rusia. Acá lo vamos a ver, mira. Hasta ahí todo estaba bien, había una alianza política con Rusia. Entonces Napoleón estaba gobernando tranquilamente, ya tiene alianza con Austria, alianza con Rusia. Inglaterra es una pequeña piedra en el zapato, un pequeño estorbo, pero se puede solucionar, dice Napoleón. Y Napoleón, para ampliar aún más sus territorios, decide invadir Rusia. Grave error. Eso le costó el gobierno a Napoleón, porque Rusia aplicó la técnica llamada de tierra arrasada, la cual consistía en que antes de que llegue el ejército francés a un determinado lugar, a una determinada provincia rusa, los rusos destruyen esa localidad y huyen. Queman, saquean, se llevan todo, destruyen la ciudad. No dejan ni comida, ni ropa, ni nada. Y se repliegan. ¿No ves que Rusia es grande? Entonces, en la zona de Rusia europea, por ahí va a empezar a atacar Napoleón, empiezan a aplicar esta técnica de tierra arrasada. Arrasan con todos los mismos rusos y se repliegan más hacia Oriente, más hacia la parte asiática. Entonces, cuando el ejército de Napoleón va llegando, no encuentra gente, no encuentra militares, no encuentra ni comida, no encuentra ni ropa, no encuentra medicina, no encuentra agua, no encuentra nada. Por lo tanto, poco a poco el ejército de Napoleón empieza a desgastarse y empieza a desmoronarse, sobre todo anímicamente. Esta se considera una de las peores estrategias aplicadas por Napoleón, a pesar de toda su experiencia y conocimiento que había demostrado en el arte de la guerra. Derrota para Napoleón, sin enfrentarse directamente Profesor, siquiera. ¿y esa técnica de la tierra arrasada ya la habían hecho en las guerras, verdad? La guerra mundial me parece, no recuerdo, pero en una de las guerras, creo que es en una película. Ya. Esta técnica de tierra arrasada ya ha sido aplicada en la Guerra de los 7 años, por ejemplo. Ha sido aplicada en parte en la Guerra de los 100 años, pero no es tan notorio, no es tan llamativo, así por así decirlo, como este caso que ocurrió pues, con Napoleón, porque estamos hablando de un personaje considerado por muchos como un anticristo, por todo el ideal que tenía, por toda la estrategia que planteó y el control que llegó a tener en Europa, generó mucho miedo, infundió mucho temor. Y cuando lo aplica Rusia, pues sí, realmente afectó al ejército de Napoleón, que ya estaba desmoralizado, ¿no? Vamos a la batalla de Leipzig. ¿Qué sabemos de la batalla de Leipzig? En la cual se enfrenta el ejército aliado de Austria, Prusia, Rusia, España, Suecia, Gran Bretaña contra Francia. Y acá logran derrotar a Francia. Al fin logran derrotar al ejército de Napoleón, que ya tiene pues, su derrota en Rusia, y Napoleón es llevado de manera todavía cautelar y reconociéndole algunos derechos a Napoleón, lo exilian de Francia y lo llevan a la isla de Elba. Ahí Napoleón va a ser nombrado pues como emperador de esa isla. Claro, en parte es una burla pues, porque Napoleón, que había sido emperador de Francia y casi toda Europa, que lo llevan a gobernar una pequeña islita al norte de África, era una burla para este personaje. Inmediatamente ocurrido esto, el rey de Francia, Luis XVIII, regresa al poder, tratando de instaurar la monarquía. Pero Napoleón astutamente reorganiza su ejército, reorganiza su milicia y regresa de manera inesperada, regresa a Francia y rapidísimo, así como ingresó,
También sale Luis XVIII pidiendo ayuda y socorro a las demás monarquías. Napoleón ha regresado, dice, y Napoleón se instaura en el poder por 100 días, hasta que después será derrotado por el ejército de la séptima coalición en la batalla de Waterloo, conocida como la batalla final de Napoleón, luego de la cual será pues llevado prisionero a la isla Santa Elena, donde morirá sin amigos, sin su esposa, que poco le importó que esté ahí sufriendo, pues, ¿no? Sus últimos días, y así terminará pues su vida el más grande emperador que ha visto Francia. Por si acaso, para los franceses Napoleón es una estrella, es lo máximo, es su líder más grande, ¿no? Para el resto de Europa sí es un terror, es decir, no, Napoleón es malo, ¿no? Pero para los franceses es lo mejor, así como Hitler para los alemanes, ¿no? Uno de los mejores personajes que ha tenido ese país. A ver, primera pregunta de la autoevaluación, te dice, rapidísimo nomás. Luego del golpe de Brumario, del 18 de Brumario, Napoleón instaura una forma de gobierno llamada el Consulado. Consulado. El consulado. El golpe, pues, va contra el directorio, ¿no? Y luego del consulado viene el imperio, ¿ya? Recuerda, algunos consideran que es toda la Revolución Francesa, desde el inicio de la toma de la Bastilla hasta la muerte de Napoleón. Otros consideran que son dos etapas diferentes. 2. La táctica de tierra arrasada, que consiste en destruir su propio suelo para privar de provisiones y refugios a los invasores, fue aplicada de manera satisfactoria por Rusia. 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 Acuérdate, Sí, Gran Bretaña es aquella que está prohibida de comercializar, el bloqueo continental contra Gran Bretaña. ¿Qué país se niega a respetar ese bloqueo continental? Portugal. Portugal. ¿Y qué país es el que Portugal. paga las consecuencias? España. 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 ¿Ya? España. Pero, ¿eso fue bueno para el Perú? Claro que sí. Sí, Con las abdicaciones de Bayona hay inestabilidad política. ¿Y qué hacen los criollos en América? La independencia, pues muchachos, se da la independencia, ¿ya? Hasta ahí lo dejamos.